Buenos días, mi nombre es Emma Desiree Pérez Treviño y curso en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Voy a hablar sobre el caso de Jeffrey Epstein y voy a introducir un poco el tema, dando un poco de contexto de cómo él es que se desenvolvió y volvió rico y todo esto. Primeramente, pues él nació el 20 de enero de 1953 y murió el 10 de agosto del 2019. Nació en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos, junto a su hermano. Su familia era de clase media, pues su padre era jardinero y cuando ellos nacieron su madre se convirtió en ama de casa. Él comenzó a trabajar como profesor primeramente y encontró una escuela que era muy prestigiada llamada la Dalton School de Manhattan y ahí fue donde entró en contacto con figuras muy importantes en la esfera económica y política de este país, que era Estados Unidos, y también fue donde conoció al ejecutivo del banco de Bear Stearns, pues sus hijos eran alumnos de Epstein. Esta persona muy importante era Alan Schwartz, quien le ofreció casi de inmediato un puesto en cuando lo conoció. Y Jeffrey, cuando empezó a trabajar aquí, pues empezó a escalar muy rápido de posición. Y después, cuando se convirtió en socio, después de un año, deciden pues despedirlo porque se decía que él había violentado políticas de este banco. Después del mismo año en el que él fue despedido, fundó su propia firma, llamada J. Epstein Co., en el año de 1982, y después fue contratado para trabajar como consultor de Tower Financial Corporation, creada por Steven Hoffenberg. Sin embargo, pues se dice que esa corporación había creado un sistema ilegal, lo que hizo que las personas que, como estaban invirtiendo en esta empresa, en esa corporación, pues se fueran porque ya no creían en ese sistema. Además de que también creó mucha desconfianza. Sin embargo, pues a Jeffrey no se le encontró nada en contra porque pues él para este entonces todavía no estaba trabajando. Cuando se empezó a hacer este sistema, él todavía no estaba trabajando aquí. Ok. ¿De qué se le acusaba a Jeffrey? Ya que vimos un poco de su historia, vemos de qué se le acusa. Y pues se le acusaba de reclutar víctimas para que le dieran masajes, pues que cuando estuvieran desnudas o semidesnudas. Además, los encuentros acababan siendo sexuales, incluían tocamientos a sus genitales o incluso tocamientos de ellas a él o de él a ellas o a veces hasta violaciones. Él muchas de las veces sabía que sus víctimas no eran mayores de edad, sin embargo, pues esto no le importaba mucho ya que lo seguía haciendo constantemente. ¿Dónde ocurrieron los hechos? Estos hechos ocurrieron en West Palm Beach, Miami y en, en el Upper East Side en el distrito de Manhattan, ambas residencias o ambas propiedades pues de Jeffrey. ¿Qué personas estaban involucradas? Las primeras 4 que podemos ver marcadas con amarillo son el príncipe Andrés, Bill Clinton, Donald Trump y Andrés Pastrana. Ellos se dice que estaban involucrados con Jeffrey ya que se les miraba como en relaciones muy íntimas, en plan como amigos o se les miró muy cerca o a veces hasta usaban el avión privado de Jeffrey para ir a algún lugar o los destinos que usaban de este avión pues eran muy cerca de las residencias de Jeffrey, por lo que decían que pues probablemente ellos también iban ahí y pues abusaban de menores. Las demás personas que están bajo Andrés Pastrana, que son Woody Allen, Naomi Campbell, Matt Younger, Tony Blair, Dustin Hoffman, etc., todas estas personas pues fueron sacadas a la luz por una lista que tenía Jeffrey, pero fue revelada por Anonymous cuando murió George Floyd a manos de un policía, que fue como una manera de decir al gobierno que controlaran como el racismo que había en este país, que es Estados Unidos, donde es muy fuerte, o pues seguía diciendo como que secretos que no querían que nadie se enterara. Y pues así fueron como reveladas. Y se dice que también estaban involucradas en la red de tráfico de menores de Jeffrey. Ahora, una persona muy importante en la vida de Jeffrey fue Ghislaine Maxwell. Ella fue una mujer de alta sociedad, amiga de celebridades, fue exnovia y ex socia de Jeffrey.
A ella actualmente se le acusa por 6 delitos, uno de incitar a menores de viajar para participar en actos sexuales, otro de transportar menores con finalidades de acto sexual, 2 de conspiración y otros 2 de perjurio, que es cuando ella le miente a un juez en un tribunal. Y además de que se dice que en esta relación ella era como que la parte carismática, la parte linda, la parte extrovertida, como la que envolvía a las víctimas de una manera muy como discreta, por decirlo de alguna manera, como que las encantaba con su carisma. Y Jeffrey era más como pasivo, más callado, reservado. Se trataba de hacer el interesante siendo pues más impersonal, o sea, más personal, vaya, más introvertido. Y se dice que pues así era como envolvían a las personas y ella les presentaba a Jeffrey y ellas como al ver que Jeffrey era como más reservado y todo eso, pues también les empezaba a caer muy bien. Aparte de que se dice que entre ellos dos pues también violaban a muchas de las víctimas o incluso pues ella también, ella sola, ¿verdad? Y también ella los reclutaba. En el 2005 pues es cuando apenas inicia la investigación en contra de Jeffrey, después de que una mujer dijo que Jeffrey, no, perdón, que su hijastra estaba hablando con una amiga, en ese entonces su hijastra tenía 14 años, diciéndole que un, un hombre mayor le había pagado dinero para tener relaciones sexuales con él. Y pues obviamente esta denuncia fue por Jeffrey Epstein, para Jeffrey Epstein, vaya. Fue de las primeras que hubo. Para el año 2006 existen más denuncias, pero pues solamente toman en cuenta una y el resultado fue pues un cargo de solicitud de prostitución, lo cual no era para nada bueno para las víctimas porque pues para ellas prácticamente no se estaban escuchando porque solo se estaban tomando en cuenta a una y pues las demás como si no hubiera existido, como si no hubiera pasado nada para ellas y aparte de que pues obviamente no era prostitución porque muchas de las personas o muchas de las víctimas pensaban que solamente iban a hacerle masajes y no pensaban en tener como un acto sexual en ese encuentro, vaya. Y pues obviamente esto no era para nada justo para las víctimas. Después, el FBI, pues como no queda contento con esto, decide crear su propia investigación, donde encontraron muchos más casos de los que se decía por el jurado de Palm Beach. Y además, años después encontraron que Jeffrey en sus departamentos tenía documentos y fotografías de pues, menores de edad desnudas, aparte de que pues eran las personas con las que se involucraba sexualmente. Además también tenía pasaportes y mucho dinero en efectivo. También se decía que él probablemente quería escapar del país, pero pues obviamente nunca logró hacerlo. Para el año 2008, Epstein ya se declara culpable por un cargo estatal de solicitar prostitución a una menor de edad. Como lo dijimos ya, lo volvemos a decir, esto no era para nada justo para las víctimas, ya que pues no solamente era una, sino eran muchísimas víctimas más que ellas. Se dice que alrededor se conocieron al menos unas 3 docenas de víctimas, por lo que pues sí eran bastantes, para que nada más les tomara en cuenta una. Después en el año 2009 pues ya es cuando fue sentenciado a 18 meses de prisión, pero Epstein solo cumple 13 meses dentro, ya que llegó a un acuerdo con Alex Acosta, que es la persona que aparece en pantalla, y otros fiscales. Esos acuerdos siempre se mantuvieron reservados, no salieron a la luz. Por otro lado, también se dice que cuando Jeffrey estaba en la cárcel, él podía salir e ir a trabajar cuando él quisiera y solamente regresaba en la noche a dormir. Muchas veces la compararon como vivir en un hotel pues de mala calidad, que pues podías ir a hacer lo que tú quisieras en el mundo y regresar a dormir en este hotel pues malo, ¿verdad? Porque pues era la cárcel. Am, Obviamente esto no era para nada bueno porque en el transcurso en donde él podría salir, pudo haber escapado o pudo haber reclutado más víctimas. También se dice que él tenía privilegios que otras personas no tenían, como era el poder ver a su abogado pues 5 veces a la semana, cuando otras personas pues obviamente lo veían menos. Para el 2015, Virginia Roberts interpone una demanda para Jeffrey,
porque dice que él la obligaba a tener relaciones sexuales con amigos de altos perfiles. Uno de ellos, que es el príncipe Andrés. En una entrevista que se le hace a ella de cómo ocurrieron los hechos y todo eso, ella explica que hubo una noche donde ella bailaba con el príncipe y él estaba sudando muchísimo con ella y así porque estaban muy pegados, entonces él estaba sudando muchísimo. Pero en otra entrevista que le hacen a él dice que él tiene una condición, que él no podía sudar y siempre ha negado los hechos, el príncipe. Además de que dice que él no recuerda haber tomado la foto, no recuerda haber conocido a ella, no recuerda haber estado en esa noche. Él dice que sí es el de la foto, pero pues que él no era él, ¿verdad? O sea, que no era como, no recuerda nada de lo que pasó, que él no hizo nada malo. Entonces eso es muy extraño. Además, ella, Virginia Roberts, acusa a Maxwell como una coordinadora de los encuentros, como ya lo hemos mencionado. ¿Qué otras víctimas estaban involucradas aparte de ella? Por mencionar algunas, porque pues como ya mencionamos, fueron bastantitas víctimas involucradas en esta red, ya que pues una traía a otra y así sucesivamente se empezó a hacer una cadena cada vez más grande. Fue Chantal Davis. Ella fue una terapeuta de masajes que estaba en prácticas, fue con su coordinadora, ahí fue al hotel donde estaba Maxwell, hicieron su trabajo y Maxwell le dijo que le había gustado mucho su trabajo y que tenía una persona muy generosa que la podría ayudar a crecer en este mundo y que quería presentárselo. Ella acepta, pues van con Jeffrey y Jeffrey pues obviamente tienen un encuentro, le hace un acto sexual a ella, no especifica cuál, y además después del tercer o cuarto encuentro pues se la viola. Después él también dice que puede ayudarle con su hermana, que la puede llevar a otro país a que estudie, a que se mejore y todo eso, entonces ella acepta, pero sin embargo se da cuenta años después que su hermana también estaba siendo abusada por Jeffrey. Ella para él trabajó durante 4 años. Aquí también podemos verla con el expresidente Bill Clinton. Sin embargo, ella dice que él nunca estuvo involucrado en esto, o al menos con ella nunca, que él siempre fue respetuoso, que fue un caballero, que en contra de él no hay nada. Alguien más es Courtney Quill, que conoció a Jeffrey gracias a que una conocida le dijo que podía ganar dinero haciéndole masajes a un señor pues de mayor edad, ¿verdad? Junto en una mansión junto al mar. Y pues ella va y lo conoce, pero se da cuenta que Jeffrey le dice que se desnude para que después él se masturbe frente a ella. Después de que él termina, le da $200. Y este fue el único encuentro que ellos tuvieron, ya que ella decidió no volver a ir con él, porque estaba muy asustada y pues obviamente no quería volver a pasar por algo así. Una de las víctimas muy destacadas, por así decirlo, es Sarah Ransom, que fue muy conocida porque ella quería escapar de la isla nadando, ya que pues Jeffrey la había violado durante 3 veces durante un mismo día y ella quiso escapar de esa manera. Sin embargo, dice que la mansión de Jeffrey estaba toda llena de cámaras, que podía haber cámaras hasta en el baño y Jeffrey sabía qué hacía cada quien porque pues había un cuarto donde podía estar monitoreando todas las cámaras. Cuando ella intentó escapar, pues dice que llegaron las personas que trabajaban para él y la intentaron persuadir para que regresara a la mansión. Después de esto, a ella le proponen que reclute a otra chica que sea modelo y que sea de Sudáfrica. Sin embargo, ella no acepta, así que decide dejar Nueva York e irse a vivir a España. Y Jennifer Arauz, ella pues también es otra víctima, acudía a una escuela de arte, pues quería ser actriz. Dice que una mujer muy amable se le acercaba repetidas veces y le hablaba mucho sobre un hombre que era muy amable, muy prestigiado, muy generoso, que la podía ayudar a crecer en este mundo como para ser más actriz, más conocida y así. Y pues ella acepta, lo conoce y trabajó para él durante un año hasta que cumplió los 15 años, pues él la violenta y la viola.
pues después de esto ella dice que no volvió nunca más con Jeffrey, que dejó sus estudios porque le daba miedo acercarse a un lugar donde Ghislaine o Jeffrey la pudieran ver o alguien que trabajara para ellos, y pues ya no quería estar cerca de ellos nunca más. Ellas fueron algunas de las víctimas. Después, para febrero del 2019, Janet Amarra, que es la persona que está aquí como un premio, que fue el juez a cargo del juicio en contra de Jeffrey, pues falla a favor de las víctimas que lo acusaron en el 2007. Y en julio del 2019, pues Epstein es arrestado en el aeropuerto de Teterovo, en Nueva Jersey. Se dice que aquí Jeffrey ya estaba arriesgando 45 años de prisión a que él tuviera esos años, lo que significaba que era cadena ya perpetua, porque pues para este entonces él ya tenía 66 años, más los 45 que eran de la prisión, pues prácticamente iba a quedar en la cárcel por lo que le quedaba de vida. Pero para el 10 de agosto del 2019, a los 66 años, Jeffrey Epstein es encontrado colgado en su celda y lo declaran como un homicidio. Sin embargo, su hermano nunca estuvo de acuerdo con esto, ya que contrató al patólogo Michael Baden y dice que este hombre dice que encontró algunas inconsistencias que eran más síntomas de un homicidio que de un suicidio, un estrangulamiento. ¿Qué inconsistencias encontró tras su muerte? Encontró que los ojos de Jeffrey presentaban hemorragias y dice que esto era más común cuando alguien pues te estrangula a cuando alguien se ahorca y fallece. Los dos guardias que estaban cuidando su celda, que se supone que tendrían que estarlo vigilando cada 30 minutos, pues se encontraban dormidos, los dos. Y las cámaras de vigilancia que apuntaban a su celda estaban descompuestas, no funcionaba bien el sistema, lo cual era muy raro porque pues era una persona con muy alto rango y muy poderoso, o sea, sin guardias, sin cámaras, pues obviamente él podría haber hecho lo que él quisiera, pero pues es suicidio, ¿verdad? ¿Qué pasó tras la muerte de Jeffrey con las chicas que fueron sus víctimas? Tras su muerte se crea un fondo de compensación para ellas a cerca de 575 millones de euros y pues lo que fue lo que dejó él cuando murió. Y además de que algo muy importante para mencionar es que saqué información muy importante de una serie de Netflix que se llama Asquerosamente Rico, que precisamente habla sobre lo que vivió Jeffrey y lo que vivieron sus víctimas. Además de que, pues obviamente se presentan más cosas como entrevistas que le hizo la policía a Jeffrey, se presentan grabaciones de voz, se presentan las víctimas en sí reales y relatando los hechos, lo que les ocurrió y todo eso. Es muy interesante porque puedes ver de qué manera, pues porque ellas se involucraron con él. Dicen que todas sus víctimas siempre tuvieron algo en lo que él les podría ayudar o en lo que él sentía que les podía ayudar. O sea, él les hacía creer que él era una buena persona para ayudarles y así enredarlas y pues poder abusar de ellas cuando él quisiera. Ah, es también muy interesante ver la manera en que estas víctimas pues en sí se unen para poder encontrar justicia. Y es algo muy así, también muy, muy grande ver el cómo ellas piensan y, o sea, todo lo que sintieron, ¿verdad? El transcurso de su vida. Además de cómo relatan lo que sintieron cuando se dieron cuenta que Jeffrey había salido de la cárcel o cuando se dieron cuenta de que Jeffrey ya estaba acusado y ya tenía una pena casi establecida, pero solamente faltaba un juicio para ver cuántos años le iban a dar y el ver cómo después de tanto tiempo luchar y de haber querido tener lo que querían, pues él decide según suicidarse porque pues muchas personas consideran que lo asesinaron. Esto fue es muy interesante, dura 4 capítulos la serie y está muy padre, la verdad, sí. Y eso fue todo. Algunas de las referencias que ustedes son estas para encontrar información referente a Jeffrey. Y aquí tengo más. Y esto fue todo. Muchas gracias.